hora. Vamos a profundizar ese análisis. Lo vamos a hacer con Ignacio Albizuri, responsable de mercados de Renta Markets. Muy buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos un día más aquí en Negocios para profundizar en este análisis. Estamos pendientes en el mercado del crudo de ambos barriles, de cómo se vayan moviendo. Estados Unidos, ha dicho el presidente del país, Joe Biden, que va a liberar 1 millón de barriles al día. Quería saber cuál es el aspecto técnico del, en este caso si me podrías mencionar ambos barriles que, como decía hace unos minutos, están cayendo cuando el Brent presentaba dudas y ha llegado a subir en la jornada, y el West Texas de nuevo ha perdido la cota de los $100. Sí, en este caso vamos a ver el movimiento del West Texas. Sí que es cierto que al final las publicaciones sobre mayor oferta pueden relajar la tensión que había en el mercado. En este caso es un aumento significativo, aunque podría ser mayor. Y esto ha hecho que nos alejemos de las zonas que ya veíamos muy alejadas de los $100, incluso quedamos cerca de un objetivo marcado en los $118. En estos momentos habrá que ver cuál es la situación, porque las caídas pueden ser más abultadas y podemos ver cómo entra el precio en un canal lateral bajista, que es de muy corto plazo, pero que sí que puede darnos un respiro, viendo cómo nos podemos volver a mover en los rangos de los $90-95 por barril, y esto puede relajar un poco la escalada de precios que hemos visto en los últimos meses, y de hecho, hacernos pensar que también puede relajar un poco también el sentimiento siendo el indicador económico. Podemos ver una relajación en el mismo, y eso puede ser algo más sensato, o puede ver unos precios algo más sensatos para el sector energético, que nos viene bastante bien. Desde luego es uno de los focos en los que el mercado tiene puesto la vista, en esos precios. Quería preguntarte también, mirando al selectivo español, por el trimestre cerrado, la rentabilidad negativa en todos los meses y, por supuesto, en el conjunto del trimestre. ¿Cuál es tu visión para el selectivo español? Bien, lo tenemos aquí en el gráfico, pero es algo que ya habíamos visto, la mayoría creo que de inversores lo habían también un poco denotado, y era un síntoma de agotamiento. Habíamos visto hace varios meses ataques a niveles cercanos, opinando más que nada a los 10.000 puntos, pero siempre nos chocábamos un poco en esa resistencia. No llegamos a consolidar estos niveles de los 9.500 puntos, y salvo los pequeños sustos que hayamos visto, volvemos otra vez a cotas muy conocidas, los entornos de los 8.500, 8.900, y habrá que ver cuál es la situación, porque la incertidumbre que estamos viendo en los mercados a día de hoy, no vemos que vaya a coger una senda alcista muy clara. Nos movemos en un tedioso lateral, y esto nos deja la expectativa de por lo menos aguantar estos niveles, no ceder terreno de cara a una mejora de la situación, es decir, mejorar la tensión geopolítica, entre otros campos, y ver si podemos recorrer este camino que podíamos ver al alza, que se esperaba bastante amplio en nuestro selectivo, más que en otros índices europeos, viendo cómo la mayoría de los analistas descontaban unas subidas bastante más fuertes de las que veíamos en otros selectivos. También porque nuestro IBEX 35 está muy bancarizado, y viendo cómo, en principio, tipos de interés iban a venir, las subidas, y eso quería decir que se van a ver beneficiados por gran parte de nuestro índice. Por el momento esto se ha retrasado. Veremos ya de cara a tercer, cuarto trimestre a ver qué es lo que sucede, pero en principio yo creo que el mercado sigue siendo bastante optimista, y esto quiere decir que, salvo que veamos algún otro cisne negro o que continúe la tensión en geopolítica, pues creemos que puede ser un momento para que el mercado tome posiciones y confíe en el selectivo español. Habrá que ver efectivamente cómo sigue el conflicto, que hoy seguían esas negociaciones, aunque no han llegado a ningún punto claro. En todo caso, también quería mirar el trimestre del S&P en Estados Unidos, porque en su caso, el mes en el que la guerra ha podido tener más impacto, marzo, la rentabilidad mensual ha sido positiva, pero en el conjunto del trimestre muy mal rendimiento para ese índice, y quería que nos comentaras precisamente ese aspecto técnico. También, evidentemente, los retos para el mercado no solo han sido la guerra, sino la inflación y cómo puede
moverse la política monetaria, pero en todo caso, ¿cómo es el aspecto técnico? Bien, creo que lo vemos bastante evidente. Estaríamos viendo cómo tenemos, salvo que estamos en el rango alto de nuestro frame que estamos estudiando, el S&P 500, bueno, pues ha cedido algo de terreno, pero no demasiado, y seguimos viendo cómo todavía puede tener, incluso viendo cómo se puede estar hablando de inversión de curvas. Podemos ver todavía recorrido al S&P 500 y este trimestre no ha sido positivo, pero tampoco ha sido excesivamente negativo. Si vemos que hemos defendido los mínimos previos en los entornos de los 4.050, 4.090 y desde esos puntos siempre el mercado pues, ha comprado confiando en el que es un buen activo en el que poder seguir confiando, como se ha hecho en los últimos años, que hemos visto máximos tras máximos, y eso también estadísticamente, que siempre nos gusta mucho mirar la estadística, abril han sido casi todos positivos, con lo cual, bueno, veremos a ver cuál es la situación en este mes y vemos de cada verano cuál es la situación en la política monetaria, ver cuál es un poco la metralla que puede soltar la Fed, viendo cómo se va a ver obligado en función de esta inflación a tomar medidas y ver, bueno, pues estos síntomas que tenemos que verlos continuados entre el 2 y el 10, entre los diferentes indicadores de curvas que nos pueden dar pistas sobre si vemos los relojes al lobo o podemos todavía seguir viendo en renta variable americana pues, un gran aliado para obtener rentabilidades. También quería preguntarte por el gas. Parece ser que hoy viernes, cuando se supone que Rusia iba a cortar el flujo a Europa por esa imposición de pagar en rublos en su divisa, hemos visto cómo sigue el flujo de ese combustible de Rusia a Europa y preguntarte por la cotización. Bien, la situación que tenemos ante la solicitud por parte del gobierno ruso de pagar en rublos, la verdad es que dista, en mi opinión, dista de ser realista porque, son unos contratos de muy largo plazo y cambiar de un día para otro pues la cotización o la divisa base de dichos contratos al final es complejo y al final es más una medida de tensión que cualquier otra cosa, y no como el mercado que más afecta obviamente es Alemania, pero estamos viendo pantalla el gas natural en el US y al final se está viendo beneficiado pues aquellos que estábamos viendo que podían ser opciones, también creo que comentábamos el holandés, pero al final es una medida de tensión. Y claro está, vamos a ver cuál es un poco la situación que nos deja el conflicto, porque al final parece ser que no van por ninguno de los dos lados con ninguna dirección, y esto puede llegar a un hartazgo que pueda llegar al fin de un conflicto que tampoco tiene mucho sentido. Dentro del selectivo español quería preguntarte por protagonistas, en concreto por Inditex, ya que hoy Marta Ortega toma el relevo de la compañía, toma las riendas, y también cuál es tu visión para esa compañía. Bien, Inditex tampoco es que, las cifras eran muy potentes, pero el mercado no se haya tomado demasiado bien un poco la entrada, un poco la salida de Pablo, y entonces al final hemos visto que igual el mercado está descargando posiciones, hemos visto caídas desde, alcanzamos máximos entre 2,50 y estábamos viendo cómo hemos descargado bastante peso. Yo creo que, al final vamos a tener que ver durante este año y los venideros cuál es la situación en la que nos deja las estrategias que van a marcar de cara al medio plazo y seguir confiando, en uno de los grandes valores que tenemos en el mercado español, que han dado muchísimas alegrías y que han servido de apoyo, muchas carteras para encontrar una senda alcista. En estos momentos nos encontramos muy cerca de mínimos, parece que los defiende. Veremos a ver quién quiere tener en cartera y si el mercado carga en estos niveles que son bastante potentes o sólidos respecto al mercado, respecto a los máximos relevantes, y luego ver un poco la evolución global que estamos viendo del sector, que tampoco está siendo demasiado alentadora, pero que cogerá atracción a lo largo del año. ¿Cuál sería la situación en el caso de Indra, una compañía posicionada en el sector militar? Es cierto que hoy está cayendo un 4%, es el farolillo rojo de la sesión. También hemos conocido que uno de los directivos de la compañía abandona esa firma, pero de nuevo, ¿cuál es la visión para esta firma?
Bien, se comentaba en estos días sectores de defensa que iban a verse muy beneficiados, pero la verdad es que tampoco está tan claro. Es una de las obviedades cuando hay un conflicto bélico. Y en estos momentos habrá que ver la situación que tiene el valor. Ya lo estamos viendo en pantalla, cotizamos en un rango de unos 2 euros. Hemos visto fuertes caídas, probablemente por estos movimientos corporativos. Pero vamos, habrá que esperar a ver bueno, la longitud y la determinación temporal de dicho activo para que tengamos una visión clara si hay que apostar o posicionarnos en este valor para ver si bueno, se puede ver beneficiado de la situación que tenemos coyuntural. Ignacio Albizuri, responsable de mercados de Renta Markets, muchas gracias por el detalle en ese análisis. Que tengas buen negocio y buen fin de semana. Buen negocio, buen fin de semana. Gracias.